permanente, más profunda, más trascendente, digamos, en la vida de una empresa. Pues esos tres niveles me gustaría analizarlos con ustedes, justamente para desde mi punto de vista, conversarles dónde lo veo, qué es lo que hemos recorrido hasta ahora y qué es lo que podríamos esperar en un futuro. Yo planteo esto de esa manera, o sea, vamos a echar una mirada en retrospectiva, vamos a hacer una mirada al futuro, en perspectiva, y vamos a ver qué aprendizajes y qué actualidad tenemos hoy dentro de la industria de la construcción. Evidentemente esto lo podemos discutir al nivel de detalle que queramos. El objetivo de la charla es dar un panorama de todo ello. Y luego, pues, podemos particularizar a lo mejor en una problemática particular, ¿no? Un país, una empresa, etcétera, etcétera. Y bueno, hablando de esos tres ámbitos, entre el ámbito estratégico, a nivel de empresa, diríamos que si volteamos a ver qué es lo que ha pasado en retrospectiva, yo diría que hemos buscado a los líderes de las empresas, de la industria, para plantear un cambio y el líder como instrumento de ese cambio, como herramienta fundamental de ese cambio, cuando empezó a surgir toda esta idea de Lean Construction, todos estos empezaron a correr, todos los conceptos a nivel global, al menos en la experiencia personal, en la implementación, la transferencia a la industria, encontré un líder con cierto temor. Cierto temor, ¿por qué? Porque hablar de un término que de hecho para ellos no era lo suficientemente claro, hablar de Lean Construction, para ellos era hablar literalmente en otro idioma, ¿no? Y el plantearles una visión diferente a lo que ellos habitualmente hacían, pues generó temor. Cuando ese temor, pasados 2 años, se fue atenuando, pues había cierta incredulidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ya entendían, ya sabían de qué se trataba o medianamente entendían de qué se trataba, había una incredulidad muy grande pensando en la efectividad o el resultado que pudiera tener esta filosofía dentro de la construcción. Después, una vez que pasó esa incredulidad, pasaron a tener cierta incertidumbre. ¿Por qué? Pues porque una vez que se atrevieron a hacerlo, estaban espejeando de forma, digamos, permanente con la visión típica de la construcción, que es una visión en retrospectiva muy conservadora. Y esto retaban a hacer las cosas diferentes. O sea, había una incertidumbre. Pasado el temor, la incredulidad y la incertidumbre, hubo un proceso de aprendizaje. Y en ese proceso de aprendizaje, digamos, uno de los elementos fundamentales que creo que a nivel de empresa, a nivel de hecho se dieron cuenta fue la necesidad de cambiar culturalmente, la necesidad de transitar de lo que era la visión de una industria o cuasi industria muy conservadora, muy, con una visión retrospectiva, pasar a una industria, con todo el extenso de la palabra, con una visión más de producción industrial. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos hoy día? ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que, si bien es cierto que no es una industria es exactamente igual o semejante a la manufacturera, obviamente, de hecho tiene sus diferencias bien marcadas, ¿no? Yo siempre he dicho que nosotros debemos ser capaces de implementar Lean Construction con una visión del concepto de Lean Production o Lean Manufacturing tropicalizada a la industria de la construcción. ¿Por qué? Porque hay una diferencia fundamental. Nosotros tenemos una línea de producción, de construcción, una línea de producción que se mueve, todos los días se mueve y el producto se queda. Y en la manufactura es exactamente al contrario. Entonces, tenemos que ser capaces de adaptarlo a nuestra realidad. Entonces, dentro de esas, digamos, circunstancias, creo que hoy día hemos logrado que la industria y que la empresa de construcción se genere expectativas. ¿Sí? Ha aprendido que el Lean es una buena alternativa, que aporta valor, que tiene viabilidad en esta industria y tiene unas expectativas importantes
de incorporarla a sus prácticas y lograr los objetivos de eficiencia que buscan. Pero además de la expectativa que hoy día se ha generado, creo que también se ha generado una necesidad de Lean Construction. ¿Por qué? Porque el COVID-19 y todo lo que ha implicado, perdón, ha generado una necesidad importante de incorporar esta filosofía dentro de la práctica de la construcción. De hecho, hoy mismo platicaba con una empresa esta mañana y me decía, llegamos a una conclusión, a ellos les ha ido bien en esta pandemia. ¿Por qué? Porque ellos venían ya desarrollando una cultura Lean de años atrás y hoy día han aprendido que su necesidad era ser eficientes, su necesidad era detonar mucho de lo que habían estado desarrollando y aprendido y acelerar. Entonces, creo que hay una necesidad importante. ¿Por qué? Porque las empresas, a la pandemia, las circunstancias que estamos viviendo en la construcción, tienen necesidad imperiosa de ser más eficientes. ¿Sí? Y creo que esa es una oportunidad que también podemos capitalizar quienes estamos en esta industria. Luego, si nosotros volteamos a ver a nivel de estratégico hacia el futuro, creo que es importante seguir, digamos, reafirmando los conceptos, las herramientas, lo que son los conceptos, lo que son los elementos básicos del Lean, no perder esa visión, ¿sí? Y creo que eso implica, si bien es cierto que algunas empresas ya lo hacen, creo que la industria en general tiene que gestionar el cambio de cultura hacia una visión Lean, donde ese cambio tenga que sea más efectivo a nivel general, o sea, que sea una práctica más generalizada. Tiene que ser un cambio acelerado. ¿Por qué? Porque las circunstancias de la pandemia nos lo han obligado. Y algo que me quedo yo de la plática con estas personas que les comento, los gurús de Lean en las semanas pasadas, creo que nuestra industria de la construcción tiene que aprender a competir basado en valor garantizado. ¿Sí? Buscar la manera en que toda aquella promesa de valor que le hagamos a nuestros clientes, nuestros mercados, nuestros nichos, le garanticemos ese valor que estamos ofreciendo. Pues esto es lo que pasa dentro del ámbito estratégico. Si vamos al ámbito intermedio, a nivel táctico, a nivel de proyecto, no es muy diferente, solamente que estamos bajando al segundo nivel. Y al segundo nivel, que es donde se gestan los proyectos de la empresa. ¿Qué es lo que ocurrió? En retrospectiva, podemos decir que a nivel de proyecto, un cambio cultural, una forma diferente de ver lo que es el ciclo de un proyecto, romper la visión de una secuencia de procesos en cascada, como la visión o es la visión tradicional de la construcción, y una mayor comprensión de lo que implicaba Lean, todas sus herramientas y aprendizaje. El gerente de proyectos comprendió lo que es Lean, lo que es la gestión de proyectos de enfoque Lean y aprendió de ello. ¿Qué logramos? Apertura o mayor participación y un ánimo importante de transformar la gestión del proyecto hacia una visión más eficiente. Y ahí aparecían pues, en juego herramientas como el Target Value Design, el Last Planner System, la identificación de pérdidas, el famoso A3, la gestión visual, el Value Stream Mapping, etcétera, etcétera. ¿Sí? Después, si nosotros volteamos a ver dónde estamos hoy parados, creo que hoy estamos parados en una circunstancia muy retadora, pero también muy interesante. La posibilidad de colaborar e integrar. ¿Sí? Hemos aprendido de técnicas, hemos aprendido la visión, los conceptos de Lean, pero estamos ahorita justamente en un proceso que además lo ha acelerado el tema de la pandemia, de trabajo colaborativo, sincrónico y asincrónico, a distancia y presencial, la integración de nuestros proyectos y bueno, ahí también hay técnicas que nos han dado el soporte para esta evolución, como es el EPDS, BIGUM, BDC, LPS, TAC Planning, etcétera, etcétera. Entonces, ese es, digamos, ahorita donde creo que estamos parados.
¿Hacia dónde va este ámbito a nivel de proyectos? Yo diría que a nivel de proyectos, al mirar al futuro, yo creo que pasan por la digitalización y la integralidad de los proyectos. Y van de la mano, ¿sí? Estamos ante las puertas de uno de los desarrollos quizá más trascendentes de toda la industria de la construcción, donde Lean, BIM y todo el tema de construcción 4.0 nos permiten pensar en un alto nivel de digitalización y de integralidad en la gestión de proyectos de construcción, ¿sí? Y esto se va a potencializar enormemente, como les decía, con las tecnologías de la información que nos pone hoy día a la mano 4.0. ¿Ya las usamos? Sí, ya las usamos. Y todo lo que significa las herramientas o el software que se manejan en el ambiente BIM son parte de esa digitalización. La realidad virtual, la realidad aumentada, son parte de esa evolución. Entonces, ¿qué espero? Espero en el futuro una potencialización enorme de lo que es Lean. También Lean necesita de la creatividad y la innovación. Entonces, yo creo que también será a lo que debemos potenciar, ¿sí? Llevar siempre nuestro proceso de innovación y creatividad como un input, como parte del ADN de la gestión de proyectos desde el enfoque Lean. La sustentabilidad, por supuesto, cobrará mucho mayor relevancia. Y si nosotros trasladamos lo que vemos a nivel de empresa, pues cuando hablamos de asegurar o de garantizar el valor para nuestros proyectos o para nuestros mercados, pues se transfiere evidentemente al segundo nivel, que es a nivel de proyecto. Y algo que también creo que es importante es buscar la continuidad y la resiliencia Lean en el tiempo. ¿Por qué? Porque ha sido un proceso de implementación de la cultura Lean que no ha sido fácil, ¿no? No ha sido fácil, es un camino que ha sido lento en un principio, pero que poco a poco va tomando velocidad y eficiencia, ¿no? Y en el ámbito operativo, a nivel de obra, diríamos que si yo volteo en retrospectiva qué es lo que ha pasado, digamos que ha habido un cambio cultural a nivel de obra importante, ¿sí? Cambiar la visión de los profesionales que están en el sitio de la obra, de los propios obreros, romper inercias muy ancladas que tenemos en la construcción, aprender, abrirse a aprender, romper un poco los paradigmas de el obrero no puede aprender, el obrero es alguien con una formación muy básica, o el profesional que está en la obra se ha olvidado de aprender y solamente está inmerso en lo que es la obra de construcción. Creo que se ha roto esa visión que mucha gente pueda tener. Entonces creo que es aprender en esos primeros, los inicios del Lean Construction, creo que era importante asimilar conceptos y habilitar herramientas y procesos Lean. Creo que esos fueron de los grandes logros en retrospectiva. Y cambiar la forma, la visión de la industria, romper inercias y empezar a entender estos conceptos de Lean y esas herramientas de Lean. Y herramientas muy básicas, evidentemente, como ya lo comentaba anteriormente. Si nos digamos dónde estamos hoy parados, creo que el reto que tenemos en la industria de la construcción y en las empresas en particular es lograr una alta sistematización del proceso Lean dentro de los proyectos y las empresas. Darles continuidad y hacerlo evolucionar, ¿sí? Irlo llevando a un mayor nivel de madurez, que evolucione, y hoy día tenemos la posibilidad de potencializar enormemente estos aprendizajes actuales, los ideas que traemos, digamos, en el tiempo, y lo que hoy hacemos en nuestro proyecto de construcción podemos potencializarlo mucho hoy día, como les decía, con la incorporación de lo que hoy tenemos ya a la mano, de 4.0. Si volteamos a ver lo que considero que nos viene en un futuro a nivel de obra, creo que va a ser una etapa muy disruptiva, ¿sí? Las herramientas y los conceptos y métodos Lean van a permanecer, pero me parece que se va a potencializar enormemente el concepto de Lean con 4.0. El hecho de que tengamos prácticamente a la puerta, y otros ya están en nuestra vida profesional, de lo que es BIM, realidad virtual, realidad aumentada, producción aditiva a través de la impresión 3D, el Internet de las cosas, la robotización, el manejo del Big Data,
el desarrollo de competencias de nuestros obreros para una formación más técnica. Todo eso creo que va a ser disruptivo en un futuro a nivel de obra. ¿Sí? Ya se ve dentro de las obras el uso de drones, de robots, de escáneres, realidad virtual, realidad aumentada, la digitalización de la propia obra. Creo que eso ya lo estamos viviendo, pero se vivirá enormemente en los próximos años. ¿Sí? Entonces me parece que hay un futuro prometedor en el caso de la construcción a nivel de obra, ¿no? Y bueno, a nivel de reflexión final, ya estamos llegando al final de la charla, yo diría que Lean Construction cubrió un vacío importante en la evolución de una industria que no deja de ser artesanal. Estamos, nosotros en la industria de construcción vamos, como dicen, vamos a caballo entre industria y cuasi industria o artesanía. Me parece que el Lean vino a cubrir ese vacío de la evolución y lo hizo de manera muy, muy eficiente. También empujó a la industria a evolucionar y me parece que una de las cosas muy valiosas que ha dejado Lean en todo este tiempo es que él ha puesto a punto a la industria de la construcción para potencializar mucho el desarrollo de nuestra industria a partir de la erupción de la industria 4.0. Y me parece que en los próximos 5 años, más o menos, estaremos viendo una industria de la construcción bastante más desarrollada y evidentemente que eso implica desarrollo de competencias, educación y demás a nivel profesional, a nivel universitario, en temas relacionados con ello, y cómo podemos amalgamar lo que es la industria, lo que es Lean Construction con todo esto que nos ofrece hoy día 4.0, sin olvidar evidentemente lo que nos han dejado las otras dos revoluciones importantes. Entonces, mi conclusión es que Lean potencializará la industria 4.0 y viceversa. Será una relación, como les decía, de matrimonio de conveniencia que irá muy bien para todo el mundo. Y por último, comentarles un ejemplo, un caso en el que estoy yo involucrado recientemente en un proyecto en Colombia. Ese caso me gusta mucho conversarlo porque creo que es muy ilustrativo. La empresa importante en Colombia, la más grande en construcción de vivienda, nos invitaron a asesorarles sobre el desarrollo de un programa para incorporar prácticas de calidad, de mejora continua, de Lean y de Six Sigma. Desarrollamos el proyecto, el modelo que ellos querían implementar, se trabajó colaborativamente muy, muy bien, impresionantemente bien, a distancia y en vacaciones he estado yo en Colombia. Durante 3 meses más o menos trabajamos en el desarrollo del modelo, lo transferimos a la operación, a toda la gente de obra, a los contratistas, a los proveedores, lo empezamos a implementar, a pilotear en proyectos, proyectos en toda la región, el resto de las regiones donde la empresa tenía presencia o tiene presencia. Y una vez que el modelo ha sido asimilado, incorporamos la digitalización, Internet de las cosas y robotización. Entonces, la empresa tuvo esas 3 fases de desarrollo como base fundamental del conocimiento del modelo de operación, desarrollo del modelo de operación, la incorporación y potencialización de ese modelo a partir de lo que 4.0 hoy nos ofrece, como les decía, como fue la digitalización y la robotización. Hoy día ellos utilizan digitalizan todo el procesamiento de datos, levantan los datos con robot y tienen en tiempo real reportes del estatus de las obras prácticamente al día, que les sirva obviamente para tomar decisiones. Entonces, creo que vamos por buen camino. La industria de la construcción creo que va a encontrar, ha encontrado en Lean una enorme posibilidad de evolucionar. Así ha sido en los últimos, digamos, 25 años más o menos, pero me parece que aceleradamente en los últimos 5 años se ha ido mucho más, ha sido mucho más tangible y me parece que en los próximos 5 años será enormemente disruptiva la presencia del Lean y su integración dentro de lo que es 4.0.
Eso es lo que yo tenía para compartirles esta tarde. Agradezco pues la oportunidad de conversar con ustedes y quedo abierto a cualquier inquietud o comentario, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Fue un gusto escuchar la charla. Siempre es un gusto saludarlo. También agradecerle, hemos tenido justamente un pequeño cambio en la programación justamente de este día, ya que cambiamos un poco de orden en los panelistas. Muchas gracias por el apoyo. Y justamente hemos recibido algunas consultas bastante que pueden nutrir de buena manera nuestra exposición. Agradecerles a todas las personas, a las personas que adquirieron los pases premium y los pases estándar que están ahorita en la transmisión de Zoom con quienes vamos a interactuar mediante las preguntas y respuestas, y obviamente también a todas las personas que nos están sintonizando a través de nuestra página de Facebook en LeanBeam América. Entonces, vamos a dar pase, doctor, a la ronda de preguntas. Walter, el micrófono está apagado. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar entonces inicio a la ronda de preguntas. Son preguntas muy interesantes que nos encontramos en el chat. Y vamos a empezar con la primera pregunta, que es muy interesante. Dice, después de la primera etapa, Lean Construction, ¿cree que hubiera tenido la misma trascendencia si no hubiera llegado BIM? Esa es una excelente pregunta para discutirla con un café. Yo creo que, en mi opinión muy personal, BIM vino a potencializar enormemente Lean. Me parece que si no hubiese aparecido la visión de BIM, Lean a lo mejor tendría un resultado más limitado. Me parece que BIM vino a detonar enormemente la implementación de Lean. Perfecto, muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta, que habla un poco del PMI, que es algo interesante que todos tenemos que tomar en cuenta, es, ¿los principios del Lean y del PMI pueden complementarse o son excluyentes? Depende a quién le pregunten. Si me preguntan a mí, yo diría que no son excluyentes, pero he tenido pláticas con gente muy involucrada en temas de, de Lean y son, para ellos es como el agua y el aceite, ¿no? No se pueden mezclar. Sin embargo, yo les puedo decir en mi experiencia, lo que buscan las empresas o las industrias son soluciones. Y si Lean les da la solución, fabuloso. Si Lean tiene que modelarse para mezclarse y incorporarse con PMI, me parece que es perfectamente viable. Desde mi punto de vista, no le veo exclusión. Insisto, si lo preguntamos a algunas otras personas involucradas con el tema de Lean, eh, me parece que les dirán a lo mejor lo contrario. Pero yo les puedo decir de manera concreta un par de proyectos en los que yo intervine aquí en México, donde pudimos implementar la fusión de Lean con el PMI y funcionó perfectamente, funcionó perfectamente bien. De hecho, lo que nos hemos hecho es identificar dónde podemos potencializar el modelo PMI a partir de la filosofía Lean. Hubo un proyecto importante de una armadora de automóviles aquí en México, donde el gerente del proyecto era un exalumno mío, donde hicimos justamente la fusión de PMI y Lean, y el proyecto se resultó ser muy exitoso. Entonces, yo creo que es un tema más de visión individual, en lo personal. Si a lo mejor eso implica que yo les diga que yo soy si me preguntan a mí, yo diría que a lo mejor soy como Lutero en el Vaticano, ¿no? Entonces yo pero si le preguntan a alguien que es muy purista del tema Lean, les dirá que no. Y la experiencia sí. Perfecto, muchísimas gracias. Interesante el tema ahí para analizar entre el PMI y Lean. Hay preguntas que también se han sumado a esta transmisión que indican, primero implementamos tecnología en la construcción o Lean en la construcción.
Yo pienso que si tuviéramos que escoger entre los dos ciclos que yo les comentaba, en mi experiencia es más exitoso implementar el ciclo, primero un ciclo Lean, un ciclo suave y luego tecnología. Por una razón muy básica. Lean lo que nos lleva es a la mejora continua de los procesos de producción a partir del propio proceso. Y lo que yo diría es que si ese proceso de mejora lo llevamos a un nivel, digamos, de eficiencia, donde ya no tengamos la posibilidad de llevarlo más allá, ¿sí? Entonces podemos darle un salto cuantitativo y cualitativo con tecnología. En muchos de los casos donde yo he trabajado, así es como lo he implementado. Primero mejora continua, primero Lean, primero incorporación de valor, y luego, una vez que el proceso es estable, eficiente, le incorporamos tecnología y los saltos suelen ser bastante más provechosos. Cuando lo hacemos a la inversa, y primero incorporamos tecnología, lo que podemos sufrir es lo que muchos de ustedes han sufrido en consecuencia, es meto tecnología en un proceso que es ineficiente, me va a ayudar a ser más eficiente, pero no al nivel de eficiencia que yo esperaba que esa tecnología me aportara, ni la promesa que nos haya hecho el proveedor para decir que nos va a servir bastante. Perfecto. Mucha razón en la respuesta. Primero, empecemos con arreglando lo que tenemos y luego incluimos la tecnología. Ok, hay otra pregunta interesante que dice, ¿cómo debería ser impulsada la enseñanza Lean en universidades? Bueno, les puedo poner a lo mejor un ejemplo, que es lo que estamos haciendo en el TEC de Monterrey desde hace 3 semestres. Cambió nuestro plan de estudios. Nosotros tenemos un plan de estudios que es totalmente revolucionario y que tiene, digamos, entradas profesionales por afinidad, por industria. Nosotros, por ejemplo, en ingeniería civil, arquitectura y urbanismo tenemos la misma entrada. Los primeros 3 semestres cohabitamos, digamos, tenemos una formación semejante y a partir de ahí nos diferenciamos, pero podemos juntarnos en cualquier momento. A lo que voy es que creo que es importante que la formación profesional no sea limitada por una visión uniprofesional. Pero luego hay otro más importante, que es si yo quiero desarrollar competencias en mis estudiantes para hacerlos, digamos, de cierto expertise Lean y BIM, pues tengo que incorporarlo desde que empieza su formación. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestra formación actual, en nuestro plan de estudios nuevo, el alumno empieza desde el primer semestre a hablar del ambiente BIM, lo desarrolla en los primeros 3 semestres, el uso y el manejo de las herramientas, y a partir del 4º semestre lo aplica en retos que tenemos con la industria, donde son retos diseñados con un socio formador que está en la industria, que viene y nos pone un reto real y ellos modelan, desarrollan el ambiente BIM. Luego, si nos vamos al tema Lean, nosotros desde el primer semestre les ofrecemos unas semanas intensivas de principios Lean, de producción en serie, etcétera, etcétera. Empezamos a introducirlos a los conceptos de Lean. Ya para cuando están ellos en el 5º semestre, la formación ya es mucho más integrada y ahí ya vemos justamente a fondo todo lo que tiene que ver con herramientas y técnicas Lean, para que luego en 6º, 7º y 8º, son 8 semestres, ellos puedan implementarlo en los retos de la industria. Excelente, muchísimas gracias. Y sobre la misma tónica de esta pregunta acerca de las universidades, surge una muy interesante que indica cuál es el futuro de las carreras universitarias enfocadas en la construcción si tomamos en cuenta esta nueva tendencia colaborativa. Me parece que es un poco por la misma respuesta que ya daba. Me parece que nosotros tenemos que abrir la posibilidad de que las disciplinas interactúen. Nos funcionó muy bien durante muchas décadas la formación profesional universitaria por disciplinas. Entonces el ingeniero civil estaba en su carril, el arquitecto en el suyo, el urbanista en el suyo. Creo que hoy es momento de darnos cuenta de que nos salimos a la industria a trabajar solos y no trabajamos cada quien en su carril, interactuamos de manera continua. Entonces me parece que una de las claves es que la formación tiene que ser
multi-entrada, digamos, o es decir, que la posibilidad de que los profesionales de una misma industria, como decía yo, por afinidad, tengan una formación básica integrada y que tengan la posibilidad de integrarse a lo largo del mismo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra formación de ingenieros, tenemos en el séptimo semestre un bloque de conocimiento de 5 semanas y de 10 y 15 semanas, donde pueden cohabitar arquitectos, ingenieros, ingenieros industriales, economistas, urbanistas, porque vamos a trabajar no trabajamos solos o aislados en la industria. Me parece que una visión importante es que las universidades abran su visión a tratar de integrar a través de bloques de conocimiento, a través de retos reales, la interacción entre las diferentes disciplinas. Muchísimas gracias por su respuesta. Hay una pregunta que creo que es algo que muchos al conocer esto de la filosofía Lean y también acerca de BIM se preguntan, y es, ¿se puede aplicar BIM sin la filosofía Lean? Es una buena pregunta. Yo pienso que el BIM lleva implícito conceptos de Lean. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de BIM, a veces choca un poco porque lo asociamos con el software. Y eso es mucho más que el software, es una forma de trabajar y de colaborar. Entonces me parece que BIM, trabajar dentro del ambiente y la cultura BIM, eh, implícitamente nos empuja a hacer Lean. Evidentemente, el BIM, digamos, es una plataforma que también de forma, digamos, eh, semejante atrae al concepto de Lean. Entonces, me parece que la respuesta fríamente pensada sería, sí puedes hacer BIM sin Lean, pero en realidad es una respuesta, una verdad a medias. ¿Por qué? Porque el mismo BIM implica manejar conceptos, principios de la filosofía Lean. Muchísimas gracias. Aquí venimos con otra pregunta más que indica, si queremos aplicar Lean en nuestra empresa, ¿por dónde empezamos? ¿Qué método usamos? ¿5S, Kaizen? Yo creo que un buen principio, digamos, para trabajar en conceptos de Lean es usar herramientas elementales, y las herramientas elementales pasan por, como bien lo comentan, pues hablar de Kaizen. Kaizen es lo más básico, lo más elemental, y creo que es una buena dinámica para empezar a generar cultura Lean dentro de la construcción. Pues yo creo, yo sugeriría que ambos son perfectamente compatibles, Kaizen y 5S, y yo agregaría quizá algo más, mejora continua, calidad, mejora continua. Me parece que es un buen principio para empezar a generar cultura. Yo estoy ahorita justamente, hoy hablé con una empresa antes de la conferencia, una empresa del centro del país, donde dice, mira, queremos empezar por lo más elemental de Lean para el próximo año. Y mi propuesta va por ese lado, a empezar a hablar de lo que es Kaizen, 5S y calidad. Me parece que ese es un buen principio para trabajarlo durante un tiempo y después empezar a incorporar elementos como las Planner System, Nota Planning, en fin, herramientas que tienen la posibilidad de, si ustedes lo ven, pueden aplicar en los 3 niveles que hemos hablado, estratégico, táctico y operativo. Y son iniciativas relativamente asequibles en términos de inversión, en términos de esfuerzo. Se requiere colaboración, evidentemente, y creo que es un buen principio para generar cultura dentro de una empresa. Perfecto, muchísimas gracias. Existe una última pregunta, ya la última que tiene un gran contexto que es interesante y dice, tengo entendido que la filosofía Lean Construction se deriva del Lean Manufacturing y del sistema de producción de Toyota, en donde se habla no solo de aplicar herramientas, sino de que las personas vivan dicha filosofía y por tal razón se mantiene el mismo personal. En el caso de la industria de la construcción, ¿qué nos recomendaría para que funcione la filosofía Lean?
debido a que su personal varía constantemente. ¿O es diferente el personal en los distintos proyectos? Es decir, las personas varían en cada proyecto. ¿Qué recomendaría? Sí, es cierto lo que dice, tiene mucha razón. Lean Construction es una, es una evolución del Lean Manufacturing, del Lean Production, del Lean Thinking. Y justamente la pregunta que me hacen es un poco en el sentido de lo que yo decía a lo largo de mi charla, o a mitad de mi charla, decía que tenemos que ser capaces de adaptar, de tropicalizar esos conceptos a una industria que es diferente en muchos sentidos. Es diferente en la forma de producir, es diferente en su logística, en su lógica de producción y evidentemente en el tema del personal también. En mi experiencia, que lo he hecho durante 20 años, yo diría que tenemos que desarrollar una cultura lean que sea transferible o que filtre, que permee hasta la operación y tratar de mantener esa cultura con la gente que permanece dentro de la organización, hablando, por ejemplo, de supervisores, residentes, gerentes, etc. ¿Qué es lo que cambia? Cambian los contratistas, cambia la mano de obra. Bueno, lo que tenemos que hacer es mantener esa cultura a lo largo del tiempo con esa realidad que es cambiante. Y yo lo que he hecho, como por ejemplo, para tratar de atenuar esos cambios es contratistas nuevos, mano de obra nueva, personal nuevo, se le da una leve inducción y se está semana a semana, se está reafirmando esa cultura. Pequeñas cápsulas culturales, digamos, sobre el tema Lean. Eso es algo que lo hacíamos muy frecuentemente años atrás. Pero algo que iría incluso rayando el pragmatismo de la industria es diseñar reglas del juego para los que están y los que llegan. ¿Qué significa eso? Que si Walter llega a mi empresa y es nuevo, yo tengo que definir, marcarle cuáles son las reglas del juego de todos los jugadores que estamos ahí. La forma de trabajar, la cultura, los resultados, las métricas, la evidencia de los resultados que estamos obteniendo, que sepan que trabajamos diferente. Entonces yo creo que por un lado hay que desarrollar cultura con esa gente que va y viene, no muy profunda, porque al final del día no le podemos dedicar demasiado tiempo, esfuerzo y dinero a alguien que sabes que va a ir y venir, o va a ir y no va a venir, pero sí es importante que esa gente entienda que hay reglas del juego, hay una filosofía de trabajo y que la empresa está dispuesta a compartir. Se los comento porque yo en los primeros años tuve esa disyuntiva. Llevábamos una empresa, llegábamos a las obras y decía, oye, la gente no, la gente se fue porque ellos están locos, estos no saben lo que están haciendo. Pero si el de enfrente está haciendo lo mismo, pues bueno, voy con el de enfrente y están haciendo lo mismo, la misma locura, entonces ya no puedo ir allá, me quedo aquí. Pero además los que se quedaban, ¿qué era lo que les decíamos? Reglas básicas del juego, ¿sí? Me acuerdo en una empresa en particular, eran 3 reglas básicas con los obreros. Cuídate, o sea, cuídate de algún accidente, cuida la calidad del trabajo que haces y cuida los recursos que te doy para trabajar. Y al supervisor, manda señal, cuida los recursos que tenemos, cuida el desempeño de la gente y obviamente cuida también la integridad de las personas que están en la obra. Entonces, eso es a manera de ejemplo, ¿no? Pero yo creo que ya que hay 2 grandes estrategias. Una es mantener la cultura y la segunda es que los que están involucrados en la empresa y en los proyectos de la empresa conozcan qué reglas de juego, ¿sí? Que van a ser evaluados, que van a ser medidos, que se les invita a hacer trabajo de forma diferente a otras empresas, son las reglas del juego. Y como dicen, pues como decimos aquí en México, más vale un grito a tiempo y un llanto después. Mucha razón por... Ya se me acabó el tequila, Walter. No, es agua. Muchísimas gracias, doctor. Adelante, Israel. Bueno, doctor, como siempre es un gusto escucharlo. Muchas gracias por la conferencia, por todas las respuestas a grandes preguntas que se han hecho esta noche. Y bueno, quedamos muy felices, yo creo, por la participación del doctor Salvador García del TEC de Monterrey,
donde particularmente se tienen grandes avances en el tema de educación, en el tema de construcción, y más aún en el tema de Lean Construction. Como siempre, doctor, entonces me despido de usted, siempre agradecido, y nos vemos en otra ocasión muy pronto. Que esté muy bien, doctor. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Walter. Bueno, continuando con el programa que tenemos y debido justamente a un pequeño cambio que se hizo, vamos a saludar a un gran amigo con quien hicimos algunos trabajos, capacitaciones, colaboraciones, quien estuvo de viaje justamente momentos antes de la conferencia, pero ya está acá, el doctor José Luis Salvatierra. Entonces, Walter, te doy el paso para que lo puedas presentar y lo puedas conocer y lo puedan conocer todas las personas. Perfecto, muchísimas gracias, Israel. Muy buenas noches, doctor José Luis. Es un gusto nuevamente poder encontrarlo aquí. Imagino que una gran mayoría de las personas está aquí precisamente por su participación debido a la gran experiencia. Nos acompaña hoy el doctor José Luis Salvatierra. Es ingeniero, consultor, investigador y docente que ha estado vinculada a las más prestigiosas universidades del país. Esto hablando de Chile, entre ellas la Universidad Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile. Desde su doctorado en la Universidad de Loughborough en el Reino Unido, comenzó a especializarse en la filosofía Lean con foco centrado en el valor, llegando con sus aportes al conocimiento a congresos de renombre como el organizado anualmente por el International Group for Lean Construction y a los capítulos de Lean Construction a lo largo del mundo. Actualmente vive en Santiago de Chile, donde trabaja en la Universidad de Chile como docente y coordinador del área de construcción en el Departamento de Ingeniería Civil, y en Leaning, que es su proyecto personal, una consultora dedicada a generar valor en las transformaciones productivas en organizaciones de los sectores de la construcción, minería e industria. Actualmente, sus proyectos de consultoría han traspasado las fronteras de Chile como resultado de la excelencia y compromiso con su trabajo. El día de hoy, la temática que nos va a compartir es gestión del valor en la construcción. Muy buenas noches, doctor. Hola Walter, hola Israel. Gracias por la espera. Este congreso va a quedar en la retina, no lo voy a olvidar. Tuvimos un viaje que nos tomó mucho más tiempo de lo que toma usualmente, pero aquí estamos, alcanzamos a llegar a tiempo, así que lo logramos. Voy a compartir la pantalla para conversar de este tema que personalmente me apasiona mucho. ¿Y por qué me apasiona mucho? Porque estoy conectado a través de la gestión del valor en mis estudios de doctorado. Desde ahí surge el interés por estudiar gestión del valor, muy relacionado con lo que es Lean. ¿Ya? Yo cuando partí mi carrera profesional, mi carrera de docente, de investigador, comencé obviamente con el interés que todos demuestran con respecto a Lean. Y me quedé en el primer principio. ¿Ya? El primer principio me apasionó, que decía identificar, ¿cierto?, el valor bajo los ojos del cliente, y desde ahí comenzó a surgir un mundo quizás desconocido para muchos dentro de la misma academia, porque a partir de eso surgieron muchas investigaciones que abordaban el tema de entender el valor, de entender y gestionarlo desde la perspectiva de Lean, ya que no nos dice mucho, dice
justamente identificar el valor bajo los ojos del cliente, pero cuando comienza a profundizar sobre qué significa valor, sin duda hay un mundo entero por explorar. Y así fue como surgió esta gestión de valor, así como surge en mi estudio de doctorado, así que voy a enseñarles, ¿cierto?, de qué se trata esta materia. Y además de eso voy a mostrarle un caso donde aplicamos algo de todo lo que es la gestión del valor y que nos damos cuenta de que si lo aplicamos es algo que sin duda podría cambiar mucho el foco de nuestros proyectos y sobre todo para proyectos que son públicos. Así que vamos con un tema que es muy interesante. Tal cual como lo conversamos, cuando uno parte con el tema de Lean, nos encontramos con esto, ¿cierto? Primer principio dice determinar el valor bajo los ojos del cliente. Y ahí quedamos, ¿cierto? Es el primer principio el que nos viene a indicar dónde comenzar, ¿cierto? Los principios de Lean sabemos que derivan, tal como lo comentaba anteriormente Salvador, lo reafirmaba a través de las preguntas, viene con muchas bases de lo que es el Toyota Production System, que da origen al Lean Production, luego de eso surge también la aproximación desde el pensamiento, y hay un libro en particular que es el Lean Thinking, en el que nos dice, acá hay 5 principios fundamentales y el primero es este, ¿cierto? En su primera versión nos dice identificar valor, y en la segunda versión nos dice ya con énfasis en el cliente, y al hacer énfasis en ese cliente, también hace énfasis en una parte media subjetiva del entendimiento del valor. Algo desconocido, porque mayormente en la industria, por ejemplo en la construcción, lo entendemos bajo parámetros que son mucho más objetivos, mucho más medibles en términos de costo y de tiempo, ¿cierto? Y de plazo. Por lo tanto, hay que entender esa parte que es un poco más subjetiva, que nos ayuda a crear valor bajo una perspectiva más común, ¿ya? Cuando uno comienza a entender este concepto de valor, tiene inicialmente un enfoque que viene desde la filosofía griega, ¿ya? Y que se habla de un concepto que es más intrínseco a la propiedad de un producto o un servicio. Algo tiene valor per se. Es como cuando hablamos, por ejemplo, de un oro, de como metal, o hablamos del diamante, pocos podríamos cuestionar de que hay valor detrás de eso. Lo asociamos a alguna característica o algún atributo que es intrínseco al producto, por lo tanto, esa parte subjetiva del valor no está tan considerada, ¿ya? Sin embargo, después comienza a evolucionar esto y cuando ya entra el marketing, se dan cuenta que no, que hay una relación entre esa concepción de valor y lo que las personas perciben, lo que el cliente o el usuario final percibe, ¿ya? Entonces, hay una evolución de esos conceptos de la filosofía griega desde la filosofía griega hasta el marketing. Dentro de las definiciones de valor, uno se empieza a encontrar con un mundo por explorar. Hay algunos que hablan de valor como la relación entre la función de un producto o un servicio versus el costo, ¿ya? Esa es una forma de medir o de cuantificar el valor. Hay otros que hablan del valor en función de la utilidad que nos presta un producto o servicio. Y esa utilidad se va traspasando, el mismo concepto se traspasa hacia la construcción, hacia un proyecto ya sea de edificación, hacia una infraestructura pública, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Hay otros que no hablan del valor y desde ahí hay una aproximación mucho más cercana para muchos de nosotros como ingenieros, que no hablan del valor como una relación entre la calidad y el costo, ¿ya? Y la calidad sabemos que es una de las variables más importantes que tenemos que gestionar, pero paradójicamente, ¿cierto? Y a diferencia de la manufactura, nuestros proyectos en construcción no paralizan sus actividades por un problema de calidad, ¿ya? Seguimos trabajando. Una línea de producción, por ejemplo, se detiene cuando hay problemas de calidad, ¿cierto? Por eso aparecen dentro de las herramientas Lean herramientas fundamentales como sus pilares, en donde había una que nos hablaba del concepto del Jidoka, donde a través de eso surge la automatización y surge la calidad intrínseca de los procesos, porque a través de eso una línea de producción podía obviamente ser automática, detectar un problema y detenerse. Ya el problema salía a la luz bajo esta perspectiva de Lean. Entonces, esta visión de calidad, sin duda, harto ha influido a lo que es nuestra industria de la construcción. Y esa calidad es una calidad percibida, porque lo que es de calidad para mí no necesariamente es de calidad para todo el resto de las personas, para el resto de los stakeholders, de los involucrados. Por lo tanto, de cierta manera, también hay que objetivizar esa calidad percibida, pero entendiendo que es una calidad que se percibe en función de distintas perspectivas de las personas, ¿ya? Por lo tanto, este atributo de calidad tiene un nivel de abstracción alto, ¿cierto? Y además de eso nos ayuda de cierta manera a conectarnos con ese entendimiento un poco más cognitivo del conocimiento de los consumidores, ¿ya? La calidad
de cierta manera, un producto va a verse reflejado en un beneficio que es funcional, que es práctico y que te va a dar una recompensa emocional. Por lo tanto, a partir de eso tú vas a seguir prefiriendo un producto o un servicio, ¿ya? En la construcción, si lo pensamos en alguien que se dedica a hacer escuelas, alguien que se dedica a hacer viviendas, alguien que se dedica a hacer infraestructura pública, la recompensa emocional va a ser la satisfacción de los usuarios finales, ¿cierto? Quienes van a hacer uso de ese producto, que es un edificio, una infraestructura que se está construyendo, ¿ya? Pero todos estos atributos, de cierta manera, se van convirtiendo en atributos que son a veces abstractos y que hay que, de cierta manera, categorizarlos. Y es por eso que algunos autores lo tratan de categorizar este concepto dentro de 8 dimensiones relacionadas con comportamiento, con durabilidad, con serviciabilidad, con estética y calidad percibida, ¿ya? Todo esto muy orientado a lo que es la etapa iniciales de los proyectos, sobre todo en la concepción del proyecto. Y esto también es bien interesante mirar que cuando surge, ¿cierto?, un proyecto, generalmente se crea un sistema de valor, ¿ya? Y un sistema donde distintas perspectivas o distintas visiones, ¿cierto?, van a originar juicios de valor que son los que te van a dar mucha conexión con lo que tú vas a diseñar y vas a construir, ¿ya? Y de esos juicios de valor surgen de la interacción de 3 dimensiones principales. Obviamente está el producto y el servicio. Un producto lo asociamos a un edificio o infraestructura. El servicio lo podemos asociar, por ejemplo, a la coordinación de un servicio de producción o de planificación para un proyecto, relacionado a un servicio a la construcción, o al abastecimiento de materiales también. Están las metas de valores de los usuarios, o sea, lo que queremos alcanzar, las declaraciones de intenciones, que finalmente uno dice, oye, yo quiero que el proyecto termine en costo, otro te dice, yo quiero que el proyecto termine en plazo, yo quiero que la obra gruesa termine en plazo, y así comienzan a surgir distintas declaraciones de valor que dan origen a estas metas. Y aparece también la situación y la oportunidad en uso, que es de a través de donde uno va a entender que este proyecto se va a estar usando, y finalmente a través de eso vamos a ir generando mayor valor en los proyectos. Por lo tanto, surge esta interacción que da origen a los valores del proyecto, ¿ya? Y estos valores son finalmente los principios rectores que van a estar negociados y compartidos entre las distintas partes interesadas, que a través de eso van a dar origen a los objetivos, o sea, las metas específicas que va el alcanzar algún proyecto, las que se van a definir en un proyecto, ¿cierto? Y a partir de eso también van a surgir las estrategias comerciales, las estrategias de la operación, de la organización, que te van a ayudar a alcanzar esas metas específicas, y surgen también las cualidades, que son las características del producto que te van a ayudar a lograr esos objetivos, ¿ya? ¿Cómo vamos a abordar el proyecto en términos de su planificación, de sus sistemas constructivos, en términos de sus materialidades, en términos de su alcance en cuanto a la sustentabilidad, a la seguridad, ¿cierto? A la calidad, obviamente, para alcanzar los objetivos que se declaran a través de una interacción de valores de distintos involucrados? Y a través de eso nos damos cuenta que surge un marco de valor, donde van a estar todos los distintos involucrados, los stakeholders. Si hablamos de un proyecto público, va a estar obviamente el Estado, va a estar la constructora, van a estar los principales subcontratos, y van a estar, ojalá, algunos usuarios finales. Si lo pensamos en viviendas sociales, deberíamos también recoger la opinión de algunos de esos usuarios finales que estén siendo obviamente usuarios finales de algún proyecto previo, pero que finalmente me ayuda a recoger esa visión, o algunos que puedan estar postulando algún tipo de subsidio que podrían recibir podrían recibir ese producto final, ¿ya? Vienen a surgir a través de esta concepción de todo esto de stakeholder los valores personales, ¿cierto? A través de eso se comienza a trabajar en un diálogo de valor donde se definen los objetivos del proyecto, y eso da como origen a los objetivos, ¿ya? Surge a través de eso el producto y el servicio, y a través de la observación del producto, o sea, a través de cómo nosotros nos enfrentamos a ese diseño y a ese proyecto construido, comienzan relaciones bien interesantes que tienen que ver con los sacrificios versus también los beneficios, ¿cierto? Las cualidades. Y surgen también conceptos como los DQI, que son los Design Quality Indicators, o sea, ¿ya? Tal como lo dice su nombre, son indicadores de diseño, de calidad, que me ayudan a estructurar los proyectos de etapas tempranas y a entender qué debo incorporar en el proyecto como un atributo clave para que tenga un mayor valor para los usuarios finales y para los distintos stakeholders, ¿ya? Desde ahí surgen los beneficios, ¿ya? Todo esto, obviamente, es lo que va dando origen a la evolución que, tal como les comentaba, surge desde
una mirada de valor mucho más positivista, en donde los aspectos cuantitativos, ¿ya? Eran más valorados que los cualitativos, o sea, esa relación con el actor, con el usuario, no estaban tan evidentes. Y también surge, ¿cierto?, una formulación matemática, ¿cierto?, entendiendo el valor como algo más cuantificable, ¿ya? Algo que también va a buscar una solución óptima, ¿ya? Y que también tiene una relación estrecha con la economía y la objetivización del concepto. Por ahí hablamos de los años 40. Luego viene la psicología en los años 70, viene obviamente toda la evolución del marketing, que a través de los años 80 ya comienza a ayudarnos a entender una visión más postmodernista, en donde aparece esta visión más cualitativa del valor, o sea, más basada en la percepción, que ayuda a entender, ¿cierto?, las soluciones que satisfagan las necesidades de las distintas partes. Por lo tanto, ahí sin duda hay una conexión directa de esta evolución del concepto de valor con lo que recoge finalmente este primer principio Lean, que nos ayuda, obviamente, a identificar el valor bajo los ojos del cliente. Pero no hay herramientas que se usen efectivamente, o ahora y recién hay algunas aproximaciones, porque entendíamos siempre que era solamente entender el tiempo, el costo y la calidad como atributos esenciales, y a partir de eso generábamos los diseños. Y ese triángulo, el que aparece arriba a su izquierda, es el que finalmente no era esa mirada ya un poquito pasada de moda de valor, en donde están los 3 atributos principales de calidad, tiempo y costo, ¿ya? Y comienzan a través del tiempo y acercándonos al año 2000, una visión un poco donde ya comienza a surgir el alcance, porque representaba si el proyecto cumplía o no cumplía con los objetivos y los requerimientos por parte de los usuarios finales, de los stakeholders, del cliente y de toda esta red de involucrados, ¿ya? Comienza a surgir la necesidad de incorporar, ¿cierto?, esa visión en las etapas de diseño de un proyecto, ¿ya? Y acá en este diagrama les va a quedar muy claro a qué me refiero cuando hablo del valor desde el punto de vista objetivo, porque tenemos, tal como les mostraba yo desde los inicios de la filosofía griega, donde el valor se entendía como intrínseco al producto o al servicio, versus una mirada mucho más subjetiva, donde el valor surge entre la interacción de un producto, una persona o una red de stakeholders, y desde esa interacción surge el valor, ¿ya? De esa interacción surge el concepto de valor, y por lo tanto nos damos cuenta que hay mucha necesidad de entender, ¿ya?, qué hay detrás de esto para poder incorporarlo en los proyectos. Ya todo esto es lo que va dando como origen a esta necesidad de que, claro, si nosotros aprendemos Lean, perfecto, y nos quedamos con recitar los 5 principios, ¿cierto? Desde la identificación de valor hasta alcanzar la perfección, pero no nos damos cuenta que dentro de ese concepto de valor hay un tremendo mundo por explorar. ¿Y esto cómo se va llevando de cierta manera a algo mucho más manejable, algo mucho más que se transforma en la gestión del valor? En que hay que primero entender que hay distintos conceptos de valor bajo las perspectivas de los distintos involucrados. Y ahí se habla de un valor de intercambio, ¿ya? Desde el punto de vista del inversionista, cuánto yo invierto y cuánto yo quiero tener como inversión. Desde el punto de vista del usuario, del propietario, se habla del valor en uso. Y desde el punto de vista de la sociedad o de los propietarios también se habla del valor de estima, lo que yo obtengo a cambio como valor. A lo mejor, ¿cierto?, para alguien que no tiene una vivienda, tener su primera vivienda, independiente de cuáles sean sus características, va a tener un enorme valor versus alguien que a lo mejor ya tuvo la capacidad de invertir en una primera vivienda y ya está optando. Entonces nos da cuenta que no era tan simple cuando nos hablaban de este concepto de identificar el valor bajo los ojos del cliente, sino que justamente hay que tratar de entender también qué hay detrás de eso, ¿ya? Así que obviamente recordar que detrás de esto hay un mundo por explorar. Y acá les quiero hacer una pregunta, ya sea que tratemos de imaginar, y los voy a llevar a que imaginen un silpancho y que tratemos de entender qué es el valor de ese silpancho. Ese es un producto, ese es un proyecto, ¿cierto? Ustedes compran un producto y además aparece acá un servicio de delivery. O sea, tenemos justamente una constructora, una inmobiliaria, ¿ya? Un producto y un servicio. Cuando uno intenta, ¿cierto?, identificar o que ustedes expresen cuál es el valor o qué es el valor, ya que este primer principio nos dice identificar el valor bajo los ojos del cliente, y todos los que en algún momento se compran este silpancho son esos clientes,
todos, probablemente todos, van a buscar distintas formas de definir ese valor, ¿ya? Y desde el punto de vista del Lean, es importante entender que el valor, ¿cierto?, tiene una mirada desde el punto de vista inicialmente como una transacción entre un precio de venta versus un costo y surge una ganancia. Esa es la concepción inicial, ¿ya? Hoy día, con las herramientas como el Target Value, nos damos cuenta que esa ganancia surge de una perspectiva distinta, ¿ya? Surge desde efectivamente alcanzar un costo meta y desde ahí viene esa utilidad. No necesariamente como hoy día estamos acostumbrados que para saber cuánto vamos a ganar, costeamos y a partir de eso le incrementamos un porcentaje y viene nuestra utilidad. ¿Ya? Pero eso ensucia un poco la relación entre los distintos actores de un proyecto y desde ahí se habla que inicialmente esta transacción tiene un precio de venta que se establece a partir de dos dimensiones principales, ¿ya? Fuerzas externas, que no hay mucho por hacer, ¿cierto? Porque tienen que ver con un contexto social, con el precio de los metales, el precio de la energía, los combustibles, el precio de las materias primas y de los impuestos, pero que hay también dentro de esta perspectiva actividades que podemos controlar internamente en nuestro negocio, ¿ya? Actividades de valor agregado y actividades sin valor agregado que finalmente te van a ayudar a que tú puedas maximizar la percepción de valor de los distintos involucrados en la medida que la vamos conectando con medidas que nos permitan entender cuáles son las funcionalidades que buscaban los usuarios, cuáles eran los principales atributos que buscaban dentro de un proyecto. Y acá dentro de esta perspectiva Lean, obviamente ese valor agregado nos va a surgir dentro de la identificación de mejores prácticas, reducción de la variabilidad, simplificación de los procesos, estandarización de las prácticas y mejora continua. Y las que no agregan valor, ¿cierto? Obviamente sabemos que las tenemos que gestionar eliminándolas o reduciéndolas, ¿ya? Tal como lo vemos acá, hay una gran labor dentro de todos los que trabajamos Lean con reducir todo lo que no agrega valor, con reducir los desperdicios. Esta imagen quizás se la han encontrado muchas veces, donde efectivamente uno se dice, oye, efectivamente el cliente, hay alguien que a lo mejor estaba pagando por esa excavación, ¿ya? Hay alguien que se le contabilizaron esos recursos para establecer ese precio de venta, ¿ya? Pero que a la hora de hacer, ¿cierto? Nos damos cuenta que muy poco están agregando valor, hay otros que solamente están aportando a que el trabajo se realice, si es que no están pagando directamente por la excavación, y hay otros que simplemente están mirando y ahí hay recursos que están inmovilizados. Por lo tanto, hay mucho por hacer en términos de la gestión de esas actividades. Los productos y servicios, ¿cierto? Si lo vamos retomando como desde esta misma perspectiva de valor, también hay que entender cómo se crean valor. En el caso del producto, o sea, si volvemos a esta mirada de Lean, los productos y los servicios tienen valor y surge a través que de los requerimientos del cliente se cumple con los requerimientos de calidad establecidos, entregados en tiempo deseado y a un precio competitivo. ¿Ya? Eso es lo que uno mayormente encuentra a la hora de buscar este concepto de valor desde la perspectiva de Lean, ¿ya? Muy conectados, si se recuerdan, con este triángulo que nos hablaba de tiempo, costo y calidad. Porque aquí dentro de esta definición aparece justamente la calidad, el tiempo y el precio competitivo nos está hablando del costo. Pero también hay otra oportunidad y que surge de la gestión de todas las actividades que no agregan valor o de las contributorias, que tiene que ver con entender también cuáles actividades el cliente está dispuesto a pagar cuando compra un producto o un servicio, ¿ya? Un cliente obviamente no está dispuesto a pagar por actividades que significan supervisiones, ¿cierto? Que sean a lo mejor excesivas, aprobaciones que sean excesivas, coordinaciones que no son eficientes, deficientes coordinaciones a través de las cuales nos va a surgir información que no es compatible. Por lo tanto, hay una mirada desde el punto de vista de la gestión de los procesos que también hace muy necesario entender y gestionar el valor de los proyectos. ¿Por qué? Porque Lean en simple, ¿cierto? Desde los orígenes, lo que finalmente nos ayuda a entender es que es, o lo entendemos de una mirada que tiene que ver con la reducción, ¿cierto?, de los desperdicios para poder maximizar el valor. Y también nos dice que es hacer más con menos. Y ese hacer con más con menos está muy conectado también con el sacar la grasa de lo que estamos haciendo y la grasa que está muchas veces intrínseca dentro de estos procesos, ¿ya? Los desperdicios hoy día, y si lo leemos acá, son vergonzosos porque tal como les daba ese ejemplo, que hay un cliente que está pagando por esa excavación, hay recursos que fueron cuantificados, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que significa eso
impacta directamente una cadena de distintos involucrados. Si pensamos que esa excavación, ¿cierto?, es el pilote, ¿cierto?, o una de las fundaciones para una escuela pública, nos vamos a dar cuenta que el Estado está derrochando recursos, que el contratista de cierta manera está costeando personas, ¿cierto?, equipos que están inmovilizados, que de cierta manera se va a impactar a la productividad y va a impactar sin duda a los clientes y usuarios finales. Por lo tanto, hay una cadena de desperdicios que se va conectando en toda esta construcción, ¿ya? Por lo tanto, muy importante que para gestionar el valor tengamos muy claro cuáles son desde esta perspectiva Lean, cuáles son las actividades que no agregan valor, cuáles son las formas que tenemos de incrementar ese valor a través de la eliminación de esos desperdicios, tales que ya sean como los originados desde las etapas tempranas, la escatización, planificación, todos los que se originan en las etapas de diseño y una gestión deficiente, una comunicación deficiente, la falta de industrialización y de estandarización en etapas tempranas que finalmente nos impactan en una construcción que está sobrecargada de personas y que está con múltiples interrupciones, ¿cierto? Haciendo casi imposible un flujo continuo, ¿cierto? Que está también conectado con uno de los principios Lean, que nos ayuda a mapear el valor para establecer después en el tercer principio un flujo más continuo, promover un flujo más continuo, ¿ya? Lo que el cliente quiere sin duda de estos procesos, ¿ya? Siempre será, ¿cierto?, un flujo continuo, una maximización del valor, ¿ya? Es lo que el cliente quiere, por lo que el cliente está dispuesto a pagar, ¿ya? Y esta definición de valor, tal como lo comentamos anteriormente, es muy importante entenderla como una declaración de buenas intenciones, ¿ya? Y por lo tanto, bajo las nuevas perspectivas, cuando uno ya empieza a aplicar el Lean Project Delivery System, te das cuenta que las primeras etapas de los proyectos surgen de esas declaraciones de valor, surgen de detrás de las declaraciones de propósitos del proyecto, porque a través de eso también nos ayuda a ir monitoreando y ir estableciendo cuáles son los costos metas que vamos a alcanzar sin sacrificar, obviamente, estos valores, o buscando soluciones alternativas que nos permitan, a través de condiciones de satisfacción y especificaciones técnicas, lograr alcanzar ese valor para el cliente, ¿ya? Dentro de todo lo que es el entendimiento de estos desperdicios, surgen sin duda importantes oportunidades de mejora. ¿Ya? Están los 7 principios, o sea, los 7 desperdicios que vienen desde la manufactura, más el 8º desperdicio que puede ser el talento humano, el hacer por hacer, dependiendo de los autores que tomemos de referencia. Pero dentro del entendimiento, ¿cierto?, es donde van a surgir la mayor cantidad de oportunidades de mejora bajo el punto de vista Lean, ¿ya? Porque Lean centra mucho la mirada del valor, tal como les comentaba, en una maximización de él a través de la reducción de los desperdicios, ¿ya? Y surge sin duda dentro de esa eliminación de desperdicios, una de las mayores oportunidades para centrarse dentro de los procesos, ya la gestión de los procesos, y además entender permanentemente esta figura del cliente interno, ¿ya? Recordemos que bajo esta perspectiva de valor, de gestión del valor, es muy importante entender ese valor bajo los ojos del cliente, pero que además ese cliente bajo la perspectiva Lean es un cliente final, que podría ser el que paga por un producto o servicio o el usuario final, ¿ya? Pero además todos los clientes internos que van dando, ¿cierto?, o que van conectándose a través de una cadena de producción, ¿cierto?, que es mano de obra y que son materiales que van dando origen a un proyecto, ¿ya? Y dentro de eso hay que ir entendiendo obviamente cuál es el valor en cada una de las etapas para el proyecto. Van surgiendo distintas perspectivas a través de los años para ir gestionando valor desde las etapas del diseño, porque Lean, de cierta manera, en la construcción, entiende la importancia de conectarse con esta visión o esta perspectiva de gestionar el valor. ¿Por qué? Porque no es algo simple, ¿ya? Porque las etapas del diseño enfrentan muchos problemas, por lo tanto hay mucho desperdicio dentro del mismo, y que tienen que ver con determinar las necesidades de los clientes, determinar las necesidades del usuario final en forma correcta, mejorar las coordinaciones, ajustar obviamente el diseño a los procesos, a los procesos constructivos, ¿cierto? O sea, hacer un diseño que sea construible desde etapas tempranas o pensarlo desde etapas tempranas, la visión limitada para considerar todas las etapas del ciclo de vida. Sabemos que cada uno viene a cumplir un rol determinado en el proyecto, pero cuesta mucho poder entender y conectar las visiones
decisiones de todos los involucrados y también tiene que ver con los errores que se van traspasando, y es por eso que hoy día uno de los mejores, de las mejores herramientas desde el punto de vista Lean es trabajar con BIM, ya sea como una tecnología, una metodología que nos va a ayudar obviamente a reducir los desperdicios, ¿ya? Por eso hoy día el binomio Lean-BIM sí o sí tienen que ser actores fundamentales dentro de la industria, porque la tecnología no va a resolver las cosas por sí solo, y Lean sin una tecnología, una metodología que te ayude a reducir los desperdicios a través de una mejor gestión de la información, información que pueda fluir, información que sea de calidad, información que sea oportuna, información que sea trazable, ¿cierto? Y visible, nos va a generar mucho mayor impacto en nuestros proyectos, ¿ya? Todas las herramientas de diseño que comienzan a hacerse cargo de esta gestión del valor, comienzan a ya de cierta manera a conectarse mucho con el concepto de esa gestión del valor, ¿ya? El target value, por ejemplo, que tiene que ver mucho con el target cost, con este costo objetivo, son herramientas que hoy día se están involucrando en los que se están incorporando en los diseños tempranos, así como el set by design, así como colocation o las big rooms, ¿cierto? Que son estos espacios colaborativos que nos permiten a los equipos integrados de diseño trabajar en una red de colaboración y no en procesos lineales. Empieza a aparecer la selección por ventajas, empieza a través, además de incorporarse en las planners como una planificación colaborativa desde etapas tempranas, se conectan con la mejora continua a través de los informes A3 y surge también el Building Information Modeling como una herramienta fundamental, una metodología fundamental dentro de esta interacción Lean en etapas muy tempranas, ¿ya? Todo este conceptualización nos viene a ayudar que para que surja valor, primero tiene que existir, ¿cierto?, un involucramiento real de los distintos involucrados en etapas tempranas que nos van a ayudar a establecer un entendimiento compartido de ese valor. Comienzan a aparecer las bases del diseño, el presupuesto y los planes de trabajo, y comienza también el punto de inicio para que podamos trabajar en el Target Value Design. ¿Ya? Value está dentro, o sea, el valor, ¿cierto? Diseño por valor objetivo, está también dentro de lo que hacemos en etapas tempranas de los proyectos. Y los presupuestos, obviamente, se comienzan a convertir en una influencia del diseño y no en el resultado del diseño, que es lo que tenemos hoy día, ¿cierto? Como visión de cómo hacemos las cosas. Por eso es tan importante hoy día tratar estos temas, porque hoy día estamos mucho más acostumbrados a que el presupuesto sea un resultado del diseño, ¿ya? Bajo estas perspectivas de diseño más temprano, dicen el presupuesto se convierte en la influencia del diseño. Por lo tanto, hay mucho más énfasis en la conceptualización de los diseños, ¿cierto? Y en el presupuesto, o sea, en la medición permanente de los costos, antes, ¿cierto?, del dibujo o del diseño per se, ¿ya? Comienza ese cambio de paradigma. Dentro de este target value, ¿cierto?, hay distintas dimensiones que se van conjugando y una de ellas justamente es la definición de valor. La estimación conceptual, las claves para la colaboración, la estimación concurrente, el set by design, target costing, los sistemas de integración, las big room, la OBEIA, que promueven la collaboration, y la resolución colaborativa de problemas. Pero surge, ¿cierto?, una de las dimensiones claramente dice definición de valor. ¿Ya? Por lo tanto, por eso es tan importante, ya que la comunidad científica, ¿cierto?, que la academia, de cierta manera, se comienza a hacer cargo y que todos los que trabajamos en esto comencemos a explorar mayormente las formas de gestionar el valor para poder entregarle soluciones más efectivas a nuestra sociedad, ¿ya? Eso nos va a ayudar a marcar el rumbo, a trazar, ¿cierto?, nuestra ruta para construir un ambiente construido, ¿cierto?, que sea más eficiente, más clave. Todo lo que estamos hablando también tenemos que ir buscando distintas herramientas. Una de ellas, y ya se lo había mencionado anteriormente, es esto de los DQI, de los Design Quality Indicators. Estos han sido desarrollados como un medio para evaluar la calidad, entendiendo que una de las formas de entender ese valor era la calidad versus el costo. El Design Quality Indicator justamente tiene la propiedad de ayudarte a gestionar esa calidad, ¿cierto?, ayudándonos a estructurar el propósito y resumiendo las distintas percepciones de calidad de los distintos involucrados. ¿Por qué? Porque lo que es de calidad de uno, tal como lo conversamos, no necesariamente es de calidad del otro, o porque la gente no a veces solamente quiere invertir por algo que sea de calidad, sino hay veces otros atributos que busca dentro de los proyectos que también tienen que ser incorporados, ¿ya? Dentro de esta visión y de esta identificación de los Design Quality Indicators provienen de los Vitruvius, ¿ya? De los principios de Vitruvius. Los que son arquitectos seguramente van a estar conectados con estos conceptos que tienen que ver con la funcionalidad, con la calidad, con la estética.
¿cierto? Que a través de las evaluaciones repetitivas, ¿cierto? Distintos grupos de stakeholders nos ayudan a ir comparando cuáles son las características que los proyectos quieren, ¿ya? En el caso acá, ahí aparece un resumen. En el caso, por ejemplo, los Design Quality Indicator, acá estamos mirando uno que es funcionabilidad, ¿cierto? Otro que es calidad de la construcción y otro que es el impacto, que están conectados con los principios Vitruvian, la funcionabilidad con la comodidad, la calidad de la construcción con la firmeza y el impacto con el deleite. Y nos damos cuenta que la evaluación o los campos de evaluación de estos Design Quality Indicator tienen distintas etapas dentro del proyecto. La funcionabilidad, clave para el uso, el acceso a los espacios; la calidad de la construcción, clave para el desempeño del proyecto, los sistemas de ingeniería y la construcción en sí; y el impacto, muy relacionado con la forma, los materiales, los ambientes internos, la integración urbana, social, de carácter y de innovación, ¿ya? Los problemas que se van a estar evaluando en cada una de estas dimensiones, en el caso de la funcionabilidad, tienen que ver con que si el producto se hace cargo de las funciones requeridas, o sea, el proyecto está cumpliendo, ¿cierto?, los objetivos por los cuales se está construyendo; el proyecto hace supuestamente lo que debe hacer, ¿ya?, en términos de su desempeño, de su funcionabilidad. Así también, en temas de calidad, que también que está construido el edificio, ¿cierto? Se caerá el edificio, se habla mucho más de la calidad del producto, o sea, de la obra que estamos nosotros construyendo; y el impacto, qué tan hermoso, o sea, mucho más relacionados con la estética, con la arquitectura, qué tan hermoso, si entusiasman o no a las personas para que quieran vivir, por ejemplo, en un proyecto que está, ¿cierto?, habitacional en un hotel. Oye, las personas realmente van a querer reservar en este hotel. No solamente nos estamos preocupando de que tener una buena ubicación, sino que también generar un impacto de valor en el cliente para que sigan, obviamente, prefiriendo nuestras soluciones. Y dentro de esta concepción de los DQI surgen también, tal como aparece acá, una relación entre los distintos actores, ya sea los stakeholders, ¿cierto?, que declaran estos valores del proyecto a través de un diálogo, ¿ya?, donde toda esta articulación y esta negociación de lo que quiere cada uno de ellos se transforma en un lenguaje común de valor. A través de eso se comienza el análisis de la calidad del diseño y la formación de las guías para un diálogo de valor que nos va a permitir evaluar la calidad en términos de estos DQI, y que a través de eso vamos a ir generando soluciones en los proyectos que tienen que hacerse cargo de los requerimientos, ¿cierto?, de cómo las actividades de diseño se van haciendo cargo de ello a través del diseño de una solución que es un producto o es un proyecto habitacional, ¿ya? La entrega de valor, ¿cierto?, en el diseño tiene que ser dirigida, ¿ya? No es algo que puede ser dejado al azar, o no es algo que podemos solamente creer que está en función del tiempo, del costo y del plazo, ¿ya? Eso ya es una perspectiva que ya no está presente, que hay que evolucionarlo. Tal como aparece acá, los stakeholders necesitan evidencia acerca de la efectividad de su diálogo, de las declaraciones, porque tal como uno entiende un proyecto inicialmente, es una declaración de objetivos, es una declaración de buenas intenciones, pero cada uno de los actores que es parte de un proyecto de etapas tempranas tiene un rol distinto, entra en una etapa distinta del proyecto y no necesariamente va a conectarse o va a estar orientado a alcanzar estos objetivos fundamentales, estos valores meta que tenemos que ir buscando a través de un diálogo también que va a buscar la interacción de esos distintos actores, ¿ya? En este sentido, los Design Quality Indicators, usados como uno de los mecanismos que me va a permitir gestionar este valor de etapas tempranas, podría proporcionar ese link, ¿ya? Siempre que la evaluación se realice lo suficientemente frecuente, tal modo que cualquier falta de coincidencia de los atributos del producto y los valores puedan ser tratados antes de que el costo del reproceso se vuelva prohibitivo, ¿ya? Vamos a hacer una pausa ahora. ¿Por qué? Porque hay que volver a retomar este concepto de valor. Es un concepto que no es tan simple de digerir, ¿ya? ¿Y por qué no es tan simple de digerir? Porque tiene muchas características per se, ¿ya? Tiene muchas características por sí mismas. Hay que entender, ¿cierto?, que el valor por sí es objetivo si lo mismo a través de atributos cuantificables o características físicas, ¿ya? La calidad de cierta manera la podemos objetivizar. Es subjetivo porque depende de la percepción de cada individuo, ¿cierto? Por ejemplo, si hay un individuo que nunca ha estado quizá en un hotel de lujo con un jacuzzi, que no ha tenido esa oportunidad de usarlo, va a ser muy difícil que él, si yo lo incorporo como uno de los involucrados principales en una etapa temprana de un proyecto, de un futuro hotel, me dé características porque él no ha tenido la oportunidad de tener esa relación
previa en experiencias de uso con esos productos, ¿ya? Es relativo porque es comparativo con otros conceptos, tal como lo veíamos inicialmente. Hay unos que lo entienden en función de la funcionalidad, otros que están en función del costo, otros que están en función de la calidad, ¿ya? Otro que está en función de los beneficios del proyecto versus los sacrificios. Además, depende del contexto, porque hoy día a lo mejor un producto que tiene ciertas intenciones de valor identificadas a través de un grupo de stakeholders pueden cambiar a futuro si cambian los usuarios finales, si cambian los inversionistas del proyecto, ¿cierto? O de la compañía que financió este proyecto. Es dinámico porque cambia permanentemente en la medida que que este usuario final, por ejemplo, puede ir teniendo distintas experiencias de uso de otros productos, va a ir cambiando también la percepción inicial de ese valor. Y además es oscilante, y acá hay un tema bien importante que tenemos que abordar, porque en el caso de la industria de la construcción, este valor que se crea a través de una infraestructura, a través de un proyecto, tiene un impacto directo con la sociedad, ¿ya? Nosotros impactamos sociedad y creamos un ambiente construido, ¿ya? Es muy distinto el rol, y no por desmerecer, es muy distinto el rol que puede cumplir, o por comparar, un cirujano, por ejemplo, que trabaja directamente con un paciente, y en el caso de un error, ¿cierto?, en un procedimiento médico va a afectar directamente una vida. El ambiente construido afecta, obviamente, si un edificio queda mal, a muchas más personas, si un puente queda mal, a muchas más personas, y además de eso, a través de ese espacio construido, se van generando mejores redes de interacción de las personas con la sociedad, con las redes, con las oportunidades de trabajo, con las redes de transporte, con la educación misma, dependiendo de la ubicación. Por lo tanto, vamos generando un impacto mucho más escalable hacia la sociedad. Por eso, uno de los resultados del doctorado también que yo realicé era proponer este concepto como un concepto también que oscilaba entre estas dos dimensiones, ¿ya? Tal como lo comentaba acá, y desde ahí también se habla de que hay dos contextos que tenemos que entender. Un primer contexto desde mi proposición de gestionar el valor tiene que ver justamente con la sociedad, y ese es nuestro primer contexto. Y un último contexto que está muy relacionado con los proyectos de construcción y infraestructura, con lo físico, ¿ya? Y la sociedad es un primer contexto que da, obviamente,